Secundaria segundo grado. Matemáticas. Proporcionalidad inversa y sus representaciones. Alumnas y alumnos que nos acompañan desde casa, sean ustedes bienvenidos a Aprende en Casa 3. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Soy el maestro Jorge Gómez Méndez y es para mí un gusto que me acompañen en el transcurso de esta sesión, para que juntos podamos aprender algunos conceptos matemáticos, específicamente de la proporcionalidad inversa. En esta sesión abordaremos algunas situaciones de proporcionalidad inversa para analizar sus propiedades a través de la resolución de problemas. Es importante que tomen nota de las dudas, reflexiones y preguntas que surjan en el desarrollo de la sesión, para que después puedan comentarlas a distancia con sus compañeras y compañeros. Para iniciar, es importante que hagamos un ejercicio de concentración y memoria. Cierren los ojos, reflexionen sobre todo lo que han aprendido acerca de la proporcionalidad inversa. Pueden ayudarse respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué es la proporcionalidad inversa? ¿Cómo es la gráfica de una proporcionalidad inversa? ¿Cuál es la expresión algebraica que permite saber el valor de la constante de proporcionalidad inversa? ¿Cuál es la expresión algebraica que permite calcular los valores de la variable independiente y de la variable dependiente? Ahora pueden abrir los ojos. Espero que hayan podido encontrar significados o representaciones de proporcionalidad inversa. Si hay dudas con alguna idea o significado, vamos a comentarlos. La proporcionalidad inversa es la relación que existe entre los valores de dos magnitudes, tales que, si al multiplicar el valor de una de ellas por cualquier número, su valor correspondiente de la otra magnitud queda dividido por el mismo número y viceversa. Es decir, si un valor de una magnitud es dividido por un número, el valor correspondiente de la otra magnitud es multiplicado por el mismo número. Por ejemplo, en la tabla se puede ver que al multiplicar el primer valor de la magnitud largo por el número 2, obtenemos como resultado 2. Entonces, ¿qué operación se debe realizar al primer valor de la magnitud ancho para comprobar que es inversamente proporcional a su valor correspondiente? Piénsenlo un momento. Habrá que dividirlo entre 2. Así se comprueba que las magnitudes de la tabla son inversamente proporcionales. Como ustedes saben, la gráfica que define una proporcionalidad inversa está representada en el plano cartesiano por una hipérbola. Veamos el ejemplo. En la gráfica podemos ver, para el mismo ejemplo, cómo a medida que aumentan sus valores en el eje X, sus valores en el eje Y disminuyen. También se observa el caso inverso. A medida que los valores en el eje Y aumentan, los valores en el eje X disminuyen. La gráfica que representa una situación de proporcionalidad inversa es una curva llamada hipérbola. Por otra parte, en una relación de proporcionalidad inversa, la constante de proporcionalidad se representa con la expresión algebraica K es igual a X por Y. Es decir, K es el producto de cada pareja de valores correspondientes de ambas magnitudes, X y Y. Y el resultado siempre será el mismo. En otras palabras, es constante. Veamos el ejemplo. Para saber cómo calcular los valores faltantes en una proporcionalidad inversa, se puede utilizar la expresión algebraica que determina la constante de proporcionalidad y despejar X o Y según las necesidades del problema. Veamos el ejemplo. K es igual a X por Y para calcular la constante de proporcionalidad. Y es igual a K entre X para calcular el valor de la variable dependiente. Y, por último, X es igual a K entre Y para calcular el valor de la variable independiente X. Hasta este momento hemos recapitulado todo lo necesario para poder resolver problemas de proporcionalidad inversa. Así que, manos a la obra. Se quieren saber los diferentes tiempos y las diferentes velocidades a las que un auto debe circular para recorrer una distancia fija de 50 kilómetros. Observen y analicen la tabla.
Calculen los valores faltantes de la variable dependiente y de la variable independiente en la tabla. También elaboren una gráfica que represente la situación. En la tabla se puede ver que faltan valores para el tiempo, es decir, la variable independiente x. También faltan valores para la velocidad, es decir, la variable dependiente y. Para calcular los valores faltantes, se puede hacer uso de las expresiones algebraicas anteriores. Hagamos los cálculos. Es conveniente definir cuál es la expresión algebraica a usar para calcular el tiempo y cuál es la expresión algebraica a usar para calcular la velocidad. Tomen un momento para pensar y decidir. ¿Preparadas y preparados? Hagámoslo. Seguramente notaron que para calcular el tiempo o la velocidad se necesita el valor de k, es decir, de la constante de proporcionalidad inversa. ¿Ya saben cuál es su valor? Es 50, porque el problema dice que el auto deberá recorrer una distancia fija. Además, en la tabla se puede comprobar que, al multiplicar las parejas de valores correspondientes que están completas, el resultado es 50. Ahora sí, ya saben lo necesario para realizar los cálculos. El primer valor a calcular corresponde al tiempo, cuando la velocidad es 2 negativo, por lo que se puede usar la expresión algebraica x es igual a k entre y, es decir, el tiempo es igual a la constante de proporcionalidad inversa entre la velocidad. Se sustituyen los valores y el tiempo es igual a 50 entre 2 negativo. Se realizan los cálculos, el resultado es 25 negativo y se registra en la tabla. Ahora se calcula el valor correspondiente a la velocidad, cuando el tiempo es 10 negativo. Se puede usar la expresión algebraica y es igual a k entre x, es decir, la velocidad es igual a la constante de proporcionalidad inversa entre el tiempo. Se sustituyen los valores y la velocidad es igual a 50 entre 10 negativo. El resultado es 5 negativo. Después, se aplica el mismo procedimiento para calcular el valor correspondiente a la velocidad, cuando el tiempo es 2 negativo. Se sustituyen los valores, se resuelven las operaciones y el resultado es: la velocidad es 25 negativo cuando el tiempo es 2 negativo. Para calcular el valor correspondiente al tiempo cuando la velocidad es 50 negativo, se sustituyen los valores, se realizan los cálculos y el resultado es: el tiempo es 1 negativo cuando la velocidad es 50 negativo. Se han calculado una parte de los datos, pero ¿habrá alguna otra forma de saber los valores faltantes sin realizar todo ese procedimiento? Ustedes, ahí en casa, piénsenlo un momento. Otra forma de conocer los valores faltantes es a través de la constante de proporcionalidad inversa. Se sabe que, si multiplicamos los valores correspondientes del tiempo y la velocidad, el resultado siempre debe ser 50. Entonces, para calcular los valores que nos faltan, se puede hacer mentalmente, buscando un número que multiplicado por el valor conocido dé como resultado 50. Hagámoslo. De acuerdo con la tabla, el tiempo vale 1. Entonces, para calcular la velocidad en ese momento, se determina un número que multiplicado por 1 dé como resultado 50. ¿Ya saben cuál es ese número? El resultado es 50. Para calcular la velocidad, cuando el tiempo es 5, se determina un número que multiplicado por 5 sea 50. ¿Y el número es? El número es 10. Probablemente ya saben cuál es el valor del tiempo cuando la velocidad es 5, ¿verdad? Es 10. Estoy seguro que también ya saben el valor del tiempo cuando la velocidad es 2, ¿cierto? Es 25. Aún nos falta calcular el valor de la velocidad cuando el tiempo es 0. Se puede aplicar la fórmula o determinar un número que multiplicado por 0 sea 50. Allá en casa, tomen unos instantes para hacer los cálculos. ¿Cuál fue su resultado? ¿Realmente x, es decir, el tiempo, puede valer 0? ¿Por qué? ¿Qué significa que el tiempo valga 0? Además, ¿son necesarios los números negativos en el contexto de este problema? ¿Por qué? Pensemos unos instantes para responder cada una de estas preguntas y hagámoslo una por una. ¿Cuál fue el resultado? Ya sea que hayan dividido 50 entre 0 a mano, en calculadora, en el celular u hoja de cálculo, no fue posible determinar un resultado.
Lo mismo pasa si intentamos buscar un número que multiplicado por 0 dé como resultado 50. Simplemente no es posible calcular el resultado. Esto se debe a que la división entre 0 no está definida y no es posible interpretarla a través de la aritmética. ¿Realmente x, es decir, el tiempo, puede valer 0? Después de haber realizado los cálculos, la respuesta lógica es no. Pero, ¿qué significa que el tiempo valga 0? Una interpretación es que no se requiere tiempo para recorrer esa distancia, y eso es imposible físicamente. Por último, ¿realmente son necesarios los números negativos en este problema? ¿Por qué? En casa, tomen un momento para pensarlo. La respuesta es no, porque en el contexto de este problema no existen velocidades negativas, ni tiempos negativos. ¿O acaso han oído hablar de algún auto que viaje a 30 kilómetros negativos por hora? ¿O que se tarde en llegar a alguna parte 2 horas negativas? Pues no, ¿verdad? Analizar el contexto de un problema permite tomar decisiones sobre los datos a utilizar para su resolución. Es momento de elaborar la gráfica. ¿Será conveniente utilizar los valores negativos de la tabla? Pues no, porque en el contexto del problema limita su uso. Lo primero será trazar el cuadrante del plano cartesiano. Después, escribir los valores de la variable independiente tiempo y la variable dependiente velocidad, determinando la escala en cada eje, en este caso de 5 en 5 para el eje Y y de 2 en 2 para el eje X. Después, se marca con un punto donde se ubica en el plano cartesiano cada pareja de valores correspondientes. Una vez marcados todos, se traza la línea que define la gráfica y listo, ya está hecha. Ahora, ¿qué se puede decir acerca de la gráfica? Se puede ver que a mayor tiempo, menor velocidad y viceversa. ¿Qué pasa con el 0? En el recorrido de la línea, ¿en algún momento pasa por el 0? ¿A qué se supone que se deba? Tomen un momento para pensarlo y en su cuaderno escriban una conclusión al respecto. Ahora vamos a fortalecer lo que hemos aprendido sobre gráficas, haciendo la interpretación y comparación de un par de ellas. Las siguientes gráficas y expresiones algebraicas representan la proporcionalidad inversa. Analícenlas y encuentren puntos en común o de diferencia. ¿Preparadas y preparados? Dispondrán de 10 segundos para observar y hallar la mayor cantidad de similitudes o diferencias. Comencemos. Se pueden ver dos gráficas que tienen los mismos valores en el eje X y en el eje Y. También que en ambas aparecen líneas curvas que definen la gráfica, las cuales se sabe se llaman hipérbolas. Otra cosa que se nota es una expresión algebraica en cada gráfica, que como seguramente ya identificaron, se trata de la expresión que nos permite calcular los valores de la variable dependiente. En el denominador aparece X, es decir, los valores que puede tomar la variable independiente, mientras que en el numerador aparece el número 1. Pero en una expresión el número 1 es positivo y en la otra es negativo. ¿Qué valor representa el 1 y 1 negativo en cada expresión algebraica? ¿Cómo influye en la gráfica el signo que pueda tomar la constante de proporcionalidad inversa? ¿Qué tiene que ver el 0 en todo esto? Para responder estas preguntas, analicen los siguientes ejemplos. Para responder la primera pregunta, se necesita comparar las expresiones algebraicas que aparecen en las gráficas con la expresión algebraica que se usa para calcular los valores que puede tomar la variable dependiente, es decir, Y. Como pueden observar, el número 1 y el 1 negativo se encuentran situados en el mismo lugar donde aparece la letra K. En otras palabras, el numerador, en esta forma de la expresión algebraica de la proporcionalidad inversa, siempre será el valor que representa la constante de proporcionalidad inversa. Para responder la segunda pregunta, ¿cómo influye la gráfica el signo que pueda tomar la constante de proporcionalidad inversa? Es necesario
analizar varias gráficas simultáneamente, en donde la constante de proporcionalidad inversa represente valores negativos y positivos. Veamos los ejemplos. Hay 6 gráficas de funciones de proporcionalidad inversa. 3 de ellas con constante de proporcionalidad negativa y otras 3 con constante de proporcionalidad positiva. ¿Qué pueden decir sobre el lugar que ocupan las líneas en cada gráfica? ¿Y cómo se relacionan con el signo de la constante de proporcionalidad? Tomen un momento para pensarlo. ¿Preparados? Como seguramente ya notaron, cuando la constante de proporcionalidad inversa tiene valores negativos, la línea que define la gráfica siempre se encontrará en la parte superior izquierda si los valores de x son negativos y en la parte inferior derecha si los valores de x son positivos, es decir, en los cuadrantes 2 y 4 de un plano cartesiano respectivamente. Por otro lado, cuando la constante de proporcionalidad inversa tiene valores positivos, la línea que define la gráfica siempre se encontrará en la parte superior derecha si los valores de x son positivos y en la parte inferior izquierda si los valores de x son negativos, es decir, en los cuadrantes 1 y 3 de un plano cartesiano. Para responder la pregunta, ¿qué tiene que ver el cero con todo esto? Se sabe que en las gráficas de proporcionalidad inversa, la línea que las define no pasa nunca por el cero. Entonces, el cero será el punto de referencia y de partida para el análisis. Las gráficas de proporcionalidad inversa pueden crecer o decrecer y que esto suceda depende directamente del signo de la constante de proporcionalidad. Si la constante de proporcionalidad es menor que cero, entonces la gráfica es creciente. Pero, ¿esto qué quiere decir? Mucha atención. Que una gráfica de proporcionalidad inversa sea creciente significa que, al aumentar la variable independiente x, aumenta también la variable dependiente y. Veámoslo en la gráfica de la izquierda. El primer valor de x es 2 y su valor correspondiente en y es 1 negativo. Al aumentar el valor de x a 4, el valor correspondiente de y también aumenta, porque ahora es un medio negativo. En los números negativos, mientras más cercano está el número al 0, su valor es mayor. Por eso, al pasar los valores de x de 2 a 4 y los valores de y de 1 negativo a un medio negativo, están aumentando su valor. Eso significa que la gráfica crece, es decir, es creciente. Lo anterior significa que, en una relación de proporcionalidad inversa, siempre que la constante de proporcionalidad sea menor que 0, la gráfica será creciente y se ubicará en los cuadrantes 2 y 4 del plano cartesiano. Ahora, que una gráfica de proporcionalidad inversa sea decreciente, significa que, al aumentar la variable independiente x, la variable dependiente y disminuye. Veámoslo en la gráfica. El primer valor de x es 2 y su valor correspondiente en y es 1. Al aumentar el valor de x a 4, el valor correspondiente de y ahora disminuye porque su valor es un medio. En los números positivos, mientras más cercano está el número al 0, su valor es menor. Por eso, al pasar los valores de x de 2 a 4, están aumentando, mientras que los valores de y están disminuyendo, al pasar de 1 a un medio. Eso significa que la gráfica disminuye, es decir, es decreciente. Lo anterior significa que, en una relación de proporcionalidad inversa, siempre que la constante de proporcionalidad sea mayor que 0, la gráfica siempre será decreciente y se ubicará en los cuadrantes 1 y 3 del plano cartesiano. Ahora que ya conocen más sobre las propiedades de la proporcionalidad inversa, resuelvan el siguiente reto. El producto de dos números es 24. ¿Cuáles son los valores que puede tomar esos números? Si se elabora la gráfica de cada pareja de números obtenidos, ¿la gráfica es creciente o decreciente? Argumente su respuesta. Ustedes, allá en casa, tomen un momento para analizar la situación y escriban en su cuaderno un breve procedimiento sobre cómo resolverían el reto. Para
Para resolver este reto, se deben formar parejas de números cuyo producto siempre sea 24. Es decir, el 24 es un valor constante y representa el valor de la constante de proporcionalidad. Para encontrar esas parejas de números, se puede elaborar una tabla en la cual se definen los valores de la variable independiente para calcular los valores de la variable dependiente. Hagámoslo. ¿Cuáles valores eligieron para la variable independiente? Algunos de esos valores pueden ser 2, 4, 6, 12, 12 negativo, 6 negativo, 4 negativo y 2 negativo. Una vez definidos los valores para x, es posible calcular los valores de la variable dependiente, es decir, para y. Para hacer los cálculos, se puede hacer por cualquiera de los procedimientos explorados anteriormente, ya sea aplicando la fórmula y es igual a k entre x, o bien buscando un número que multiplicado por cada uno de los valores de x sea igual a 24. Hagámoslo. Practiquemos el cálculo mental para encontrar los números que multiplicados por cada valor de x den como resultado 24. ¿Cuál es el número que multiplicado por 2 da como resultado 24? Es 12. ¿Por cuál número hay que multiplicar 4 para obtener 24? Es 6. Entonces, el 6 debe ser multiplicado por 4 y el 12 deberá ser multiplicado por 2 y así obtenemos 24 en ambos casos. Ahora, ¿por cuál número deberá multiplicarse 12 negativo para obtener 24? Piénsenlo un momento. ¿Ya saben la respuesta? El 12 negativo deberá multiplicarse por 2 negativo, ya que 12 por 2 es 24 y negativo por negativo es positivo. De esa manera obtenemos como resultado 24 positivo. Entonces, 6 negativo deberá multiplicarse por 4 negativo. 4 negativo se multiplicará por 6 negativo. Y finalmente, 2 negativo se multiplicará por 12 negativo. De esta manera, el resultado en todos los casos es 24 positivo. ¿Es conveniente usar números negativos para resolver este reto? Escriban una conclusión en su cuaderno. Después, comenten la distancia con sus compañeras, compañeros y profesores. En este caso, sí es conveniente usar números negativos, pues para que el producto de dos números sea positivo, puede ser a través de dos números positivos o de dos números negativos. Una vez elaborada la gráfica, analícenla y definan si es creciente o decreciente. Ustedes, allá en casa, tomen un momento para argumentar su respuesta. Probablemente ya notaron que la gráfica es decreciente. Un posible argumento es porque la línea que define la gráfica se encuentra en los cuadrantes 1 y 3 del plano cartesiano. ¿Existirá una manera de saber si la gráfica es creciente o decreciente sin que sea necesario elaborarla? Ustedes en su cuaderno argumenten su respuesta y cuando sea posible, comenten la distancia con sus compañeras y compañeros. Hasta ahora, hemos resuelto problemas que involucran funciones de proporcionalidad inversa. También han analizado algunas de sus propiedades. Por tanto, se puede concluir que, en una relación de proporcionalidad inversa, su gráfica es creciente si la constante de proporcionalidad es menor que 0 o negativa, y es decreciente si la constante de proporcionalidad es mayor que 0 o positiva. La gráfica de una proporcionalidad inversa es creciente o decreciente a través del lugar en donde la línea que define la gráfica se ubique. Si la línea se ubica en los cuadrantes 1 y 3, la gráfica es decreciente, y si se ubica en los cuadrantes 2 y 4, la gráfica es creciente. La línea que define la gráfica de una relación de proporcionalidad inversa puede estar muy cerca del 0, pero jamás pasará por él. Por todo el trabajo realizado y las conclusiones elaboradas, sé que ustedes ya cuentan con las herramientas necesarias para resolver situaciones de proporcionalidad inversa. Hemos llegado al final de la sesión, dedicada al análisis de las propiedades de la proporcionalidad inversa a través de la resolución de problemas. Confiamos en que esta sesión les ayude a seguir avanzando en el estudio de la variación lineal y la proporcionalidad inversa. Este es un material de apoyo y para complementar lo estudiado pueden consultar otras fuentes, como su libro de texto de matemáticas de segundo grado. Gracias a todas las alumnas y todos los alumnos que me acompañaron. Están invitados a que sigamos aprendiendo juntos en la próxima sesión de Aprende en Casa 3. Hasta pronto.